Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración de este domingo ordinario 12, en la que también vamos a ofrecer nuestra celebración por todos los papás vivos y difuntos. Hermanos, el Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Ahora nos llama a la conversión. Por ello reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Recibe, Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén
como llanto en la aldea de Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham y de la herencia, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, y otro que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas,
y que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Y luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy hemos escuchado en esta página del Evangelio estas palabras que Jesús dirige a sus discípulos. Y con este pasaje retomamos, dominicalmente hablando, ¿verdad?, el llamado tiempo ordinario. El tiempo ordinario, que si bien ya lo empezamos desde el lunes, ¿verdad?, de hace 2 semanas, ¿no? Propiamente hoy, domingo, empezamos ya con el tiempo ordinario. La semana pasada, pues, se interrumpió con la fiesta de la Trinidad. Y hoy lo retomamos, este tiempo que nos invita entonces a caminar del lado de Jesús, a caminar unido a Jesús, para dejarnos iluminar por Él, ¿no? Para dejarnos transformar por Él, para saber cuál es la enseñanza fundamental. Y por supuesto un signo distintivo del tiempo ordinario pues es el color verde, ¿no? El verde, que es un símbolo de la esperanza, porque finalmente caminamos de la mano del Señor con su enseñanza, caminamos del lado del Señor con sus milagros, ¿verdad?, con sus reflexiones. ¿Para qué? Para tener esperanza de una vida nueva, una vida mejor. Y es justamente de lo que nos habla hoy, justamente el texto del Evangelio. Jesús nos propone hoy precisamente los elementos o los parámetros fundamentales para poder tener o para poder alcanzar precisamente esta nueva dimensión de la vida, ¿no? Esta nueva dimensión de nuestra historia. Y entonces vemos cómo Jesús había ido a un lugar solitario para orar. Jesús se retira por un momento para hacer oración. Jesús se retira para hacer oración. Y todo lo que va a ocurrir aquí entonces está en un signo de oración, ¿no? Todo lo que sucede aquí está en una sintonía de oración, ¿no? Ahí es donde sucede todo. Jesús se retira a orar. Por lo tanto, esto que va a suceder, esto que va a decir Jesús, está precisamente en este ambiente de oración, de encuentro con el Padre. Lo que Jesús va a preguntar a sus discípulos entonces no solamente es una mera curiosidad de Él, sino está en sintonía con el Padre. Y lo que Jesús dirá después, ¿verdad?, las aseveraciones que dirá después, están precisamente en sintonía con el Padre, porque están en oración. Y ahí, en ese conjunto de oración, ahí en ese momento en el que Jesús está orando, es decir, se está encontrando con su Padre, Jesús le da la gran pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Por lo tanto, una pregunta que surge de la oración, ¿eh? A diferencia de los otros evangelios, el Evangelio de Lucas dice que esto lo pregunta en el ámbito de la oración. ¿Y para qué hacemos oración nosotros? ¿Cuál es el sentido de la oración? Porque a veces pensamos que la oración pues, es solamente pues para que digan que me acuerdo de Dios, o hacemos oración para que Dios nos conceda algo. No, la oración es sobre todo la capacidad que el hombre tiene para escuchar a Dios. Deberíamos de hacer oración todos los días, escuchar a Dios, para descubrir qué es lo que Dios nos pide, para descubrir qué es lo que el Señor necesita de nosotros, para descubrir qué es lo que el Señor va requiriendo en nuestra vida. Para eso deberíamos de hacer nosotros oración, para estar atentos a lo que Dios nos va requiriendo, para estar atentos a la propuesta que Dios nos hace. Para eso hacemos oración, mis hermanos. Ese es el sentido profundo de la oración, ¿eh? La oración, por lo tanto, no solamente es entonces pedirle cosas a Dios, no, es escuchar lo que Dios quiere. Y justamente Jesús, en ese ambiente de oración, quiere saber lo que su Padre le pide, y quiere que sus discípulos conozcan la voluntad de su Padre. Por eso están en oración. Pero no podremos saber qué es lo que el Padre nos pide si no entendemos nuestra realidad, si no entendemos dónde estamos parados, ¿no? Porque a veces solamente reducimos nuestra vida a un problema, ¿no? Reducimos nuestra vida a alguna dificultad, ¿no? Y entonces hacemos oración para que me arregle ese problema. Pero nuestra vida no solamente es un problema, es parte de la vida, pero no es todo. Nuestra vida es mucho más amplia que una problemática, ¿no? Y hay que ver en dónde estamos parados. ¿Qué me está pidiendo Dios? Sí, a lo mejor con este problema. Pero ¿qué me está pidiendo Dios a lo mejor en esta realidad que hoy vivo? ¿Qué me está pidiendo Dios ahora, verdad, que tengo estas dudas? ¿O qué me está pidiendo Dios ahorita que estoy contento? ¿O qué me está pidiendo Dios en mi trabajo, en lo que estoy parado? Hay que ver nuestra realidad. Y entonces Jesús quiere escuchar la voluntad de su Padre para saber qué es lo que el Padre necesita de él, y que sus discípulos entiendan qué es lo que Dios necesita de ellos. Pero para saber qué necesita Dios, pues hay que saber en dónde estamos parados. Y entonces es ahí cuando surge la pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo?
Y entonces Jesús les pregunta quién dice la gente que soy yo. Entonces no solamente decíamos para que nos enteremos cómo van las encuestas, ¿no? Sino sobre todo para descubrir qué es lo que la gente piensa, y desde lo que la gente piensa, entonces descubrir lo que el Dios necesita de Jesús, lo que su Padre necesita de él. ¿Cuál es la misión que tiene que llevar a cabo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué está entendiendo la gente de mí? ¿Estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal? Y si las estoy haciendo mal, ¿qué es lo que Dios necesita de mí? ¿Qué es lo que el Padre necesita de Jesús? Y que los apóstoles vayan cayendo en la cuenta. Y entonces de inmediato, ¿verdad? Empiezan a contestar los discípulos, ¿verdad? Empiezan a soltar preguntas, ¿verdad? Empiezan a soltar las respuestas, ¿no? Que Juan Bautista, que Elías, que un profeta, ¿no? Empiezan a decirle a Jesús, ¿verdad? Las cosas fundamentales, ¿no? Y de inmediato entonces Jesús capta que la gente tiene una idea muy concreta de él. ¿Cuál idea tiene? Que él es un profeta, ¿no? Independientemente de cuál profeta, si Elías o Juan Bautista, Jesús está a nivel de los profetas. La gente lo está viendo como profeta. Esa es la realidad de Jesús, ¿no? La gente está viéndolo como profeta nada más. Y Jesús no es un profeta, ¿no? Pero la gente está entendiendo eso de él. Y si la gente no está entendiendo bien, quiere decir que entonces tiene que hacer otra cosa. Quiere decir que su predicación, quiere decir que sus enseñanzas, quiere decir que sus milagros no están dando el mensaje que él quiere. Porque Jesús no es un profeta, ¿no? De antemano no es un profeta. La gente está malentendiendo todo. Y a Jesús quiere decir que no lo están entendiendo totalmente. Lo están reduciendo a un profeta. Lo están reduciendo a un estrato social, que es el profeta. Un estrato importante, porque ser un profeta es alguien importante. Y además no cualquier profeta. No dicen que Jesús es un profeta más. Lo están identificando con un profeta de la antigüedad, con Elías, con alguno de los antiguos, o incluso con Juan Bautista, como si hubiera resucitado, ¿no? Es un gran profeta. No es cualquier profeta, no es un nuevo profeta que surgió, es un profeta de los antiguos que resucitó. Pero no lo están entendiendo, no están comprendiendo totalmente la predicación de Jesús, no están entendiendo totalmente eso. Y entonces Jesús se da cuenta en dónde está parado. Está parado en un gran estatus, la gente lo ve como un profeta que ha resucitado. Ahora viene el segundo estrato. Bueno, la gente entiende eso. Ahora, ¿qué piensan los discípulos? ¿Qué ven los discípulos de mí? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? A ver, todo lo que han visto que yo hago, digo, ¿quién soy yo para ustedes? Y entonces viene el segundo nivel, ¿no? A ver qué dicen los discípulos, a ver dónde estamos parados, ya no con la gente, con los discípulos. ¿Será que los discípulos se han entendido el mensaje de Jesús? ¿Será que los discípulos se han abierto a la novedad del reino? ¿Será que los discípulos se han dejado transformar en lo más profundo de su corazón en el reino que Jesús ha venido anunciando a lo largo, ¿verdad? de su caminar, ¿no? Y entonces Pedro toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías de Dios. Lo reconoce como Mesías. Y reconocerlo como Mesías es más que profeta, ¿no? Porque un profeta justamente ¿qué hacía? Proclamaba lo necesario para preparar la llegada del Mesías. Pedro le dice: no, tú no eres un profeta. Tú no vienes a preparar la llegada del Mesías. Tú ya eres el Mesías, ¿no? Recordemos que la palabra Mesías quiere decir ungido, ¿verdad? Mesías quiere decir lleno de la presencia de Dios. Ungido significa lleno de aceite, ¿no? En aquel tiempo, ¿verdad? Cuando alguien era ungido, ¿qué hacían? Le vaciaban, ¿verdad? Todo el aceite aquí, ¿no? Y escurría todo el aceite, ¿no? Y el aceite, pues, es el símbolo de la presencia de Dios. Porque el aceite es algo que queda para siempre en general, ¿no? Si a mí me cae ahorita aceite en la ropa, bueno, pues ya, para quitar la mancha está bien difícil, ¿no? Porque el aceite va permeando y mancha para siempre, o sea, se queda para siempre. Entonces la idea de que Dios permanece para siempre en una persona, por eso le echaban el aceite, ¿no? Porque representaba que Dios permanecía en esa persona. Y efectivamente, el Mesías, ¿quién era? El Mesías era alguien que iba a venir en el futuro, ¿verdad? Pensaban los judíos, ¿verdad? Va a venir en el futuro, que está lleno de la presencia de Dios y va a venir a traer una revolución, una transformación de las estructuras. Es el elegido, por así decirlo, ¿no? Pedro le dice: tú eres el Mesías, ¿no? Y entonces Jesús, cuando escucha lo que dice la gente, cuando escucha lo que dice, ¿verdad? Pedro y por lo tanto todos los discípulos, dice, les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. O sea, basta, no han entendido nada, no han entendido nada. Jesús, en el ambiente de oración, antes de saber qué es lo que su Padre le va a pedir, cuál es el siguiente paso a dar, primero tiene que saber dónde está parado y se da cuenta que nadie ha entendido nada. La gente no ha entendido porque lo tiene en un gran puesto como un profeta que resucitó. Los apóstoles que han vivido con él no han entendido nada porque lo ven como un Mesías. Y un Mesías en ese tiempo, ¿qué significaba? Sí, el elegido, pero el elegido políticamente hablando, que iba a traer un reino nuevo, ¿no? No han entendido nada, cállense, no digan nada, no han entendido nada. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de la oración? Si sé dónde estoy parado, tengo que saber qué es lo que Dios necesita de mí, a dónde va mi misión. Y eso es la oración.
si yo descubro dónde estoy, eso es lo que yo busco, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo ahora? Ante la incomprensión de la gente, ante la incomprensión de los discípulos, uno podría decir, pues ya que se dé por vencido Jesús, ya que suba a los cielos, ya para qué está aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Ya para qué se sigue esforzando si de todos modos no le están entendiendo, ya fracasó, ya que se vaya. No, aún en medio de esa falla, aún en esa dificultad, Dios tiene una propuesta nueva para él. ¿Y cuál es la propuesta? El Hijo del Hombre es necesario que sufra mucho. Y entonces empieza una nueva predicación de Jesús. El Hijo del Hombre tiene que sufrir. Y fíjense qué curioso que Jesús les va a enseñar a sus discípulos algo muy importante. ¿Verdad? En medio de la oración les dice, ¿qué es lo que Dios nos pide? ¿Que sea el Mesías? No me pide que sea el Mesías. ¿Me está pidiendo que sea un profeta? No me está pidiendo que sea un profeta. ¿Qué me está pidiendo el Padre que sea? En primer lugar, que sea Hijo de Hombre. Hijo de Hombre. Porque fíjense que Jesús nunca se llama a sí mismo Mesías. Jesús nunca se llama a sí mismo Hijo de Dios. Jesús nunca se llama a sí mismo profeta. ¿Cómo se llama Jesús a sí mismo? Hijo de Dios, Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿no? ¿Y qué quiere decir Hijo de Hombre? Porque ahí está la clave de todo, ¿no? Porque si entonces no soy el Mesías, no soy el profeta, ¿quién es Jesús? Es el Hijo del Hombre. ¿Y qué quiere decir Hijo de Hombre? Hijo de Hombre en primer lugar significa un hombre cualquiera. Cuando se decía en aquel tiempo, ¿verdad? Barnasha, es decir, hijo de hombre, significa un hombre cualquiera, un hombre cualquiera. O sea, yo no vengo a ser el Mesías político, el nuevo rey que va a venir a gobernarnos, no. Yo no soy el gran profeta que resucitó y que vengo a hacer grandes prodigios, no. Soy un hijo de hombre, soy un hombre cualquiera. No vengo a buscar escalafones, no vengo a buscar privilegios, no vengo a buscar, ¿verdad?, grandes estructuras. Soy el Hijo del Hombre, un hombre cualquiera. Pero es un hijo de hombre que va a sufrir. ¿Y por qué va a sufrir? Porque eso podríamos decir que Jesús es masoquista o qué. ¿Por qué quiere sufrir? ¿Por qué va a sufrir? Porque hijo de hombre tiene otro significado. Hijo de hombre, por un lado, significa un hombre cualquiera. Es decir, no vengo a tener puestos, ¿verdad? No vengo a sentirme superior a los demás. No vengo a creerme que soy el mejor de todos. No. Soy el Hijo de Hombre. Es decir, soy aquel que ha venido a sufrir. ¿Por qué? Porque Hijo de Hombre también es un título que si buscamos en la Biblia, ¿verdad?, nos vamos al Antiguo Testamento, aparece en el libro 7 del profeta Daniel. ¿Y qué pasa en el capítulo 7? Si ustedes algún día lo pueden leer, léanlo, ¿verdad? Hay una visión donde surgen un montón de monstruos, ¿verdad? 4 monstruos, ¿verdad? Terribles, ¿verdad? Con caras, dientes, alas, etcétera, ¿no? Y al final de todos esos monstruos, dice, venía el Hijo del Hombre sobre una nube. El Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir entonces el Hijo de Hombre? Delante de los monstruos, delante de los grandes imperios destructores, delante de la violencia, ¿verdad? Porque los monstruos es un símbolo de la violencia, ¿no? Los monstruos son un símbolo de la destrucción. Aparece un Hijo de Hombre, o sea, alguien que es humano. Delante de los monstruos, alguien humano. Por lo tanto, ¿quién es el Hijo de Hombre? El que no es un monstruo, el que no es un destructor, sino el Hijo del Hombre es un humano, es decir, alguien que humaniza, que hace que los demás sean más humanos, que hace que los demás sean más sencillos, ¿verdad? Que no sean destructores, sino que sean constructores, ¿no? Más humanos. Por lo tanto, Jesús se presenta como Hijo de Hombre en primer lugar porque no quiere puestos, un hombre cualquiera. Pero también es Hijo de Hombre porque viene a construir una humanidad nueva. Quiere que seamos más humanos. Y curiosamente, ¿cuál es el camino de la humanidad? ¿Cuál es el camino para humanizarnos? El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho. Es el sufrimiento el que hace que el hombre se haga más humano. Qué curioso. Qué curioso que para hacernos más humanos es el sufrimiento. Sí, pero no es un sufrimiento, decíamos, por masoquismo. No es un sufrimiento porque tengo que sufrir, porque me tiene que doler. No, Jesús no quiere que nos lastimemos, no. Sino es un sufrimiento que brota de hacerse más humano. En otras palabras, ¿quién se hace más humano? El que ama. Y el que ama sufre. El que ama sufre. ¿Verdad? Decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela, porque el verdadero amor duele, ¿no? El amor no es solamente sentir mariposas en el estómago, ¿verdad? El amor no solamente es, ay, ¿verdad?, me siento soñado, ¿verdad? Ese no es el amor. El amor es sobre todo el sufrimiento, pero un sufrimiento por amor, ¿no? Una mamá, ¿verdad?, hoy que es Día del Padre, ¿verdad?, un papá que se esfuerza por darle lo mejor a sus hijos, sufre porque a veces los hijos somos malagradecidos, ¿verdad? Y no hacemos las cosas como debemos, ¿verdad? No los ayudamos, no queremos cambiar, no queremos ser mejores. Y los papás sufren cuando ven que su hijo no va por un buen camino, sufren cuando ven que su hijo no entendió las cosas.
y sin embargo sigue esforzándose por dar lo mejor por sus hijos y sufre, ¿no? Incluso hay papás, ¿verdad?, que a veces hay que castigar al hijo o a la hija, ¿verdad?, porque hacen cosas que no deben y los castigan para ver si recapacitan, para ver si hacen las cosas. Y aún así, los papás cuando los castigan y ven que sus hijos pues están sufriendo, también ellos sufren, ¿no? Pero sufren no porque quieran sufrir, sufren porque el verdadero amor lleva al sufrimiento. El verdadero amor lleva al sufrimiento, ¿no? El verdadero amor lleva al sufrimiento. Cuando cuando se casan los esposos, viven juntos, pues hay sufrimiento a veces, ¿no? Porque a veces no logramos entender el dolor del otro, porque a veces no logramos entender la miseria del otro, porque a veces no logramos entender por qué el otro hace la otra. Sufrimos, pero a pesar de eso seguimos juntos porque queremos estar con el otro, ¿no? Porque queremos construir una vida juntos, porque vale la pena esa persona con la que vivo. Y entonces sufro, es un sufrimiento. El verdadero amor lleva al sufrimiento. El amor que hoy nos presentan los medios de comunicación, nos avisan que no hay que sufrir, ¿no? Ah, no, si sufres, no, déjalo, por ahí no es el camino, ¿no? Porque pensamos en nuestra mente que siempre va a existir un amor perfecto que no nos va a hacer sufrir nada. Sí, tampoco quiere decir que me pegue, ¿no? Ni tampoco quiere decir que me deje hacer lo que sea, no. Estamos hablando del amor que ayuda a crecer como personas, ¿no? El amor que humaniza, que me hace ser más humano, tiene dolor, ¿no? Un papá que se esfuerza porque su hijo crezca bien, un papá que se esfuerza para que su hijo crezca y sea mejor, un papá que se esfuerza para dar lo mejor, aunque le duela, aunque se prive de cosas, aunque tenga limitantes, sufre, pero sufre por amor. Y en la medida que sufre por ese amor, se siente al mismo tiempo realizado porque ve cómo su hijo crece, porque ve al mismo tiempo cómo su hijo va dando mejores resultados, ¿no? Porque ha visto cómo su hijo va cambiando y le da alegría, porque es un amor que transforma. No es un sufrimiento en el sinsentido, no es un sufrimiento en el vacío, es un sufrimiento que hace que el otro crezca y al mismo tiempo me da una felicidad porque veo que mi amor va dando vida. El Hijo del Hombre tiene que sufrir porque la única manera de humanizar al hombre es amando, y el verdadero amor a veces lleva el sufrimiento. El verdadero amor a veces lleva la fatiga, el verdadero amor a veces lleva la dificultad, pero lo hago por amar al otro, ¿no? Por eso Jesús lo termina diciendo, ¿verdad? Tomen su cruz y síganme. O sea, tomar la cruz, lo hemos dicho, ¿no? No es solamente sufrir por sufrir, no, tomar la cruz es haciendo actos de amor por el otro, aunque a veces implique ese dolor o ese sufrimiento, porque ahí está el verdadero camino de la humanización. Fíjese cómo entonces Jesús, en el contexto de la oración, descubre lo que Dios le pide. Descubre que la gente no ha entendido, lo ve como profeta. Descubre que sus apóstoles no han entendido nada, lo ven como el Mesías, el gran líder político de estos tiempos. Y entonces dice, bueno, no me han entendido, bueno, vamos a entender bien las cosas. Uno, yo soy el Hijo del Hombre. No vengo a sentirme superior, no vengo a sentir que soy lo máximo, vengo a ser un hombre cualquiera. Pero siendo un hombre cualquiera vengo a sufrir. ¿Por qué? Porque vengo a amar, porque yo soy el que viene a humanizarlos. Vengo a hacerlos más humanos para que crezcan, para que maduren, para que se transformen y para que se animen, para que vayan transformando totalmente su vida. Esa es mi misión. No vengo a ser el gran profeta, no vengo a ser un líder político, vengo a algo muy importante, a hacerlos más humanos, a hacerlos más cercanos, a hacerlos más sencillos, a acercarme más al dolor de ustedes para que se hagan más humanos. Mis hermanos, yo creo que hoy también tendremos que ponernos en oración como Jesús y pensar qué es lo que el Señor realmente espera de mí, qué es lo que el Señor necesita de mí para hacernos más humanos y transformar totalmente nuestra vida. Que así sea. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermano, presentemos al Padre nuestras plegarias por todas nuestras necesidades, las de la Iglesia y las del mundo entero. Y digamos a cada petición: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Jorge y por todos los presbíteros y diáconos de la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, por quienes ostentan el poder económico, oremos. Padre, escúchanos. Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones y por la prosperidad del trabajo de todos, oremos. Padre, escúchanos. Por los refugiados que han tenido que dejar su patria y buscar lugares más seguros para vivir y desarrollarse, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, por nuestra continua confesión de fe en Jesucristo, en nuestro Salvador, con las palabras y la vida, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por todos los papás vivos y difuntos, a los difuntos para que los tenga en su presencia, por los vivos para que les siga iluminando, dándoles sabiduría. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestra oración y derrama tu gracia sobre nosotros, a fin de no buscar cosas superficiales en la vida, sino buscar el verdadero camino que nos humaniza y nos transforma a través de la entrega, como tú lo hiciste amando a los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos lo enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones
que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, les recuerdo que este próximo viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. También tendremos la misa aquí a las 7 de la noche. También si hay alguien que no se ha inscrito todavía, se le olvidó, ¿verdad?, para el catecismo en el templo de San Marcos, pues todavía lo puede hacer esta semana, ¿verdad? Puede mandar su mail para hacerlo. Ya se hizo la junta inicial, pero si bien se le olvidó, todavía puede hacerlo esta semana. Ya si no lo hace esta semana, ya hasta el otro año, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor, ¿no? Muy bien. Pues vamos a bendecir a los papás que están aquí presentes. Te pedimos, Señor, que bendigas a estos hijos tuyos, que les has dado el don de la paternidad, para que los ilumines, los fortalezcas y les des siempre sabiduría para saber guiar a sus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues muchas felicidades a todos los papás, ¿verdad? Que el Señor los siga bendiciendo. A la entrada, ¿verdad?, gracias a unos hermanos nuestros de nuestra comunidad, pues se les ha entregado un pequeño presente, ¿verdad?, a los papás. Pues muchas felicidades. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. A los papás, ¿verdad?, si se acercan aquí para echarles el agua bendita ahorita al final de la misa, que tengan todos un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Así sea, Padre, gracias.